Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente aquí con ustedes. Yo quiero compartirles una porción de la palabra que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículos 25-26. En la Nueva Traducción Viviente dice así la palabra. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Sabemos que la muerte de un ser amado es muy dolorosa. Abuelo, padre, madre, hijo, esposa, un amigo, nos duele en el corazón. Y para podernos recuperar de esa pérdida repentina es necesario y sano el proceso del duelo. Lo más importante del duelo es entender el verdadero significado de la muerte. Debemos tener claro que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida. Por esta razón, nosotros tenemos que terminar nuestra carrera con sumo gozo, mis amados. El título de esta enseñanza es Más allá de la muerte. Ahora, para comprender bien este pasaje, vamos a mirar el contexto. Y es que la narración se trata de la enfermedad, de la muerte y la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Resulta que en esta narración vemos nosotros al Señor Jesús, que ahora se mostraba como el dador de la vida y el vencedor de la muerte. Específicamente aquí en este pasaje, en esta parte de esta historia, vemos nosotros que Marta sale al encuentro para recibir a Jesús. Vemos a una Marta lista para actuar, para darle la bienvenida al Señor Jesús. Una cosa le pesaba a Marta: que el Señor no hubiese estado allí en el momento en que Lázaro se encontraba en las circunstancias que estaba. Pero aquí tenemos que mirar lo siguiente, y es que nadie murió en la presencia del Señor Jesús. Si Jesús hubiese estado allí, pues las cosas hubiesen sido diferentes, pero todo tenía un propósito. Aquí vemos nosotros que Marta sentía que el Señor Jesús era su fortaleza, pero las palabras de ella pareciera que se resistieran a creer. Expresan confianza en Él y que el Señor Jesús tiene grandes dones, ¿sí? Que tiene comunión con el Padre Celestial y tiene poder para hacer milagros, para hacer muchas cosas, pero no parece que haya tenido en su mente la resurrección inmediata de su hermano Lázaro. ¿Por qué? Por las palabras que ella expresó. Y vemos nosotros que al afirmar la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús no mencionó en ningún momento el tiempo específico. Es decir, el tiempo en que Lázaro iba a ser resucitado. Vemos a una Marta que ella dice que sería resucitado en el día postrero. Por eso es que vemos que Marta en su mente no tenía concebido la resurrección de su hermano. Por eso se resistía como a creer. Pero cuando ella se expresa de esta manera, vemos que lo hace sin entusiasmo. Vemos que lo hace de una manera que muestra esa poca fe en lo que puede hacer el Señor Jesucristo. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Sí, vemos que el Señor es nuestra fortaleza,
Sabemos que Él es todopoderoso, capaz de hacer milagros y muchas cosas. Pero a veces nos resistimos como que a creer absolutamente en lo que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Entonces vemos nosotros aquí al Señor Jesús que pasa a mirar la imperfecta fe de Marta. Es decir, pasa a rectificar esa fe imperfecta de Marta, haciéndole ver el señorío que Él tiene sobre la muerte. Y es cuando el Señor Jesús lanza esa expresión y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, aunque esté muerto. Esa es la expresión del Señor Jesús. Es decir, el Señor le revela esa palabra a Marta que precedió al hecho. Y lo que aquí nos muestra el pasaje son dos verdades. Dos verdades que revelan a nuestra vida la obra maravillosa de Cristo. Y es que el creyente, al igual que Lázaro, puede morir, pero resucitará por el poder de Cristo Jesús. Es decir, que vivirá. Y lo segundo, con la segunda verdad, que es la más importante, es la posesión de la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Quienes posean la vida eterna no mueren en el sentido de ser separados de la fuente de vida. Vemos entonces nosotros que para Marta, Cristo no era el Señor absoluto de la vida y de la muerte, un Salvador completo. ¿Por qué? Ya lo dijimos en principio, porque Marta se resistía a concebir en su mente lo que Dios podía hacer con su hermano. Y es lo que nosotros debemos estar convencidos, tener certeza, que aunque moramos físicamente, el día que Dios lo tenga ya establecido, debemos estar convencidos de tener la certeza de que poseemos la vida eterna, que vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. De eso se trata. Pues bien, mis amados, nosotros tenemos que saber que no estamos solos, porque Dios está con cada uno de sus hijos en esos momentos tan difíciles y tristes de la vida. Su Espíritu Santo está ahí para fortalecernos y consolarnos. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que viviera por la eternidad. El Todopoderoso nos creó para que estuviésemos siempre unidos a Él, mas no separados de Él. Dentro de su plan perfecto, jamás estuvo el que los hombres murieran, pues Él no creó la muerte. Dios hizo al hombre para que fuera eterno, así como Él es eterno. Pasa que toda esta situación de la muerte se presentó por causa del pecado, por causa de la caída del primer Adán. Pero sabemos que el segundo Adán vino para darnos salvación, para resucitarnos, para pasarnos de muerte a vida, para darnos vida por la eternidad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que significa la palabra muerte. Esta palabra viene del griego tenesko, es morir, en el tiempo perfecto, estar muerto. También es la palabra thanatos, que significa muerte. Se usa en las escrituras de la separación del alma, del cuerpo, dejando el primero de funcionar
y volviendo al polvo. La muerte no habría entrado en la humanidad si el primer Adán no hubiese caído, es decir, no hubiera cometido pecado, el pecado de desobediencia. Pero por cuanto este Adán pecó, entonces hubo una separación entre Dios y el hombre. Esto es, vino a él la muerte espiritual y en consecuencia la muerte física. Así que de no haber sido por la desobediencia de uno, los hombres no hubiesen sido destituidos de la gloria de Dios. Lo más grandioso y maravilloso fue que gracias al plan de salvación diseñado por el gran arquitecto desde el principio, la vida eterna y muchas bendiciones más no hubiesen sido posibles para los hombres. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, es decir, el segundo Adán, para darnos libertad. Por él fue que vino la reconciliación con el Padre y entre tanto la vida eterna. Jesús en la obra de la cruz recuperó todo lo que se había perdido. Él le quitó a Satanás todo lo que este ser un día le robó al hombre en el huerto de Edén. Jesucristo venció la muerte y fue el primero en resucitar de los muertos. Cristo nos rescató de esa muerte eterna en el infierno a la cual estábamos confinados y nos dio vida en abundancia juntamente con Él. Así que eso es lo que hay más allá de la muerte, una vida abundante, una vida por la eternidad en el paraíso y en donde no hay enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni tristeza, porque allí todo es gozo. Mientras estemos en este mundo, también nosotros tenemos esa vida abundante, esa vida que Dios nos dio. Por eso nosotros, estando en esta tierra, debemos vivir como Cristo vivió. Jesús es la resurrección y todo aquel que vive y cree en Él jamás morirá, sino que vivirá aunque esté muerto. Por eso sabemos que el espíritu de todos los que tenemos fe en Jesucristo parte es para el cielo inmediatamente el cuerpo físico, o sea, este cuerpo deja de funcionar y nuestro cuerpo es el que desaparece. Él es el que cesa y no nuestro espíritu. Sin embargo, también sabemos que un día no muy lejano tendremos un cuerpo glorificado. Eso fue lo que el Señor Jesús mostró tanto a Marta como a todos los que estaban ahí. Por el poder de Dios, Lázaro fue resucitado, es decir, vivió. Pero habíamos visto que lo más importante era poseer la vida eterna en nuestro espíritu. Es decir, nuestro espíritu vivirá eternamente y nuestro cuerpo un día será resucitado y nos veremos tal cual como estamos hoy en día. Por lo anterior, mis amados, no tenemos por qué preocuparnos o entristecernos cuando un ser querido muere. No me vayan a malinterpretar. Por el contrario, debemos regocijarnos y gozarnos porque sabemos a dónde fue esa persona. Contrario fuera que muriera sin Cristo, que sabemos nosotros que no vivirá esa persona por la eternidad. Sabemos que no la volveremos a ver nunca. Dios no ve a sus hijos morir, sino que los ve partir a estar con Él en su presencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, de la misma manera que nuestro Padre Celestial. Esto es en su presencia, en su gloria. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.